Hola, bienvenidos, soy Montse Pardo y arrancamos Capital Empresa. Cada día, de lunes a viernes, os estaremos acompañando para hablar, como siempre, de empresas, de emprendedores y de comercio. Sigue con nosotros la actualidad que rodea al sector empresarial de la mano de nuestros colaboradores e invitados. Economía, inversiones, nuevos proyectos, comercio, formación, nuevas tecnologías. Como siempre, Capital Empresa, dando voz a tus necesidades. Hola a todos y bienvenidos a Capital Empresa. Como ya es habitual, iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información en relación a las pymes, el comercio, la tecnología, la innovación. Y hoy, para empezar el programa, hablaremos de robots colaborativos y lo haremos con el CEO de Brobot. Y continuaremos el programa hablando de agricultura de precisión con el CEO de Nax Solution. Así que arrancamos. Estás escuchando Capital Empresa. Los robots colaborativos, también conocidos como cobots, son máquinas diseñadas para trabajar junto a los humanos y asistir en tareas laborales. Estos robots pueden realizar una variedad de funciones, desde la fabricación hasta la atención al cliente. Su objetivo, mejorar la eficiencia y la seguridad en entornos de trabajo, permitiendo que los humanos se enfoquen en tareas más complejas. La colaboración entre humanos y robots abre nuevas posibilidades en diversos sectores, mejorando la productividad y facilitando la vida diaria. Y precisamente de robots hablaremos con Enrique Lilo, es el CEO de Brobot. Enrique, bienvenido. Hola, buenos días. Encantada de saludarte. Enrique, para empezar y conoceros mejor, cuéntanos qué es Brobot. Bueno, pues B-Robot 5 es una empresa de robótica, pero aplicada un poco a la hostelería. Nosotros venimos de una empresa de ingeniería industrial que lleva 30 años en la industria y el caso es que pues, nos ocurrió un día hacer esto, ¿no? O sea, un amigo que se casaba me dijo, oye, Enrique, con todos los robots que haces, yo quiero un robot para mi boda. Y dije, bueno, yo hago robots en los coches y demás, ¿no? Y me dice, bueno, pues tal. Al final su madre tenía un bar. Dije, tráete un dispensador de estos de cerveza, que le vamos a poner un robot y le vamos a poner a servir cervezas en tu boda. Y así empezó un poco de Robot 5. O sea, empezamos así, luego fuimos acelerados por el Basque Culinary Center. Hicimos la primera paella robótica del mundo. Y bueno, seguimos cocinando con robots. Ajá. ¿Cuáles son los principales productos, para centrar un poco y que nuestros oyentes lo sepan, que vosotros ofrecéis a vuestros clientes? Es decir, entiendo que robots asociados al mundo de la hostelería en este caso. Sí, tenemos robots que sirven cerveza, tenemos robots que preparan tortilla de patata, tenemos robots que preparan paella. Este año tendremos un robot que cocina cualquier tipo de plato. Hacemos algunas máquinas de vending, de pizzas y demás. Bueno, un poco automatizaciones. Y luego hacemos proyectos de lo que la gente quiera, ¿no? Ad hoc. Ajá, un poco el robot a medida, digamos. ¿Cómo es el perfil de vuestro cliente? ¿Son grandes marcas? ¿También clientes un poquito más pequeños también? Cuéntanos un poco. Bueno, actualmente la robótica es cara todavía. Los robots, los brazos robóticos son caros. Ahí, si diferenciamos entre el brazo robótico que comúnmente conocemos que hay en las industrias haciendo coches, ¿no? En las películas y en las
la televisión, vamos, Ujú, pues esos robots son caros todavía. Entonces esos robots pues van dirigidos un poco a grandes superficies o grandes cadenas, ujú. ¿de acuerdo? Que tengan grandes volúmenes y demás. Luego hay pequeñas automatizaciones que mejoran mucho el día a día, porque al final no nos olvidemos que en la cocina, pues, que más o que menos tiene una Thermomix Sí. o al final estos son robots, aunque no lo queramos decir, ¿no? Ujú. Pero son robots que nos ayudan, bueno, que ayudan a los hosteleros en el día a día. Antes nos contabas un poquito, ¿no? De dónde surge, ¿no? La idea de crear BerRobot 5. ¿Cuánto tiempo lleváis vosotros en mercado? Nosotros 3 años. Empezamos ahí con la pandemia un poco y Ah, bueno, nos ha costado un poco porque además después de la pandemia pues la hostelería sufrió mucho mm. para la recuperación. Pero bueno, ahora este año parece que hemos vuelto a empezar a tener algunos proyectos interesantes. ¿Cuántas personas forman parte del equipo de BerRobot? Pues actualmente trabajando directamente somos 5, lo que pasa que, bueno, tiramos un poco de la matriz, ¿no? Ujú, De Excel industrial ujú, con otro tipo de ingenierías y demás. ujú. Bueno, nos decías ahora, ¿no? Que la pandemia os costó un poquito remontar, como muchísimos sectores de la hostelería más, pero desde que surge la idea a fecha de hoy, ¿cómo nos calificarías toda vuestra evolución? Bueno, pues la verdad es Todo el mundo me hace, que todo el mundo me hace una sonrisa cuando hago esa pregunta. sí, no, no, bueno, es más lenta de lo que quisiéramos, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Que Ujú, bueno, al final yo creo que la pandemia nos ha cambiado a todos un poco la vida y en todos los sentidos, ¿no? Y entonces en este mundo, pues bueno, pues sí, o sea, se ha ujú, ralentizado las cosas. Bueno, o sea, antes de la pandemia estábamos todos con la evolución, tal. Ahora parece que vuelve a resurgir con todos los temas estos de la inteligencia artificial, ujú, ChatGPT y demás. Y bueno, al final era la curva que íbamos siguiendo, ¿no? La tendencia hacia arriba, ¿no? ujú, De seguir evolucionando. Ha habido ahí un pequeño parón o frenazo, pero yo entiendo que la pendiente seguirá igual. ujú. ¿Cuál es vuestro valor añadido? ¿Qué os diferencia de otras soluciones que podamos encontrar en mercado? Bueno, pues la verdad es que tenemos, como venimos de una empresa de ingeniería, Mm, tenemos ese factor ingenieril que no, o sea, que podemos aconsejar, conocemos procesos en la industria, llevamos muchos años en la industria, entonces ese conocimiento de sensores, metodologías, formas de hacer o de utilizar los distintos componentes industriales para hacer una automatización, pues nos diferencia. ujú. Eh, Otra diferenciación es la sí, locura, ¿no? Un poco bueno, yo. Bueno, a nadie hasta ahora a mí se me había ocurrido, se lo haya visto, se me había ocurrido tirar una tortilla al aire para volverla a coger, ¿no? Para darle la es vuelta. verdad, es verdad. Yo Entonces, bueno, cuando estuve viendo vuestra página me sorprendió, ¿no? El robot que hace paellas, el que te sirve digo, madre mía, digo, la verdad es que no lo había visto nunca y me sorprendió. Enrique, si hablamos en general, ¿en qué momento dirías que se encuentra el sector de la robótica colaborativa, ¿no? En nuestro país? ¿Cómo se está incorporando, no ya en la industria, sino en nuestro día a día? bueno, o sea, la robótica colaborativa está creciendo muchísimo, eso sí que es verdad, exponencialmente en nuestro país más, porque tenemos mucho por hacer, o sea, hay mucho por hacer. Entonces, pequeñas automatizaciones que nos ayudan los robots en este caso, se están llevando a cabo, ¿no? Gracias a la ayuda del gobierno y demás, pues parece que se está automatizando más de lo que pues, se hacía antes. Ujú, Es cierto bueno, que es muy fácil porque hay mucho por hacer. claro. O sea, si fuéramos Japón, a lo mejor no te diría lo mismo, aunque en Ujú, Japón igualmente están creciendo, ¿no? Al final es a nivel mundial. Pero, pero aquí hay mucho por hacer, entonces sí, o sea, va hacia adelante.
En algunos sectores donde hemos visto este tipo de robots, más en nuestro día a día, quizá en el sector médico, en el de las terapias, que se utilizan muchos también robots colaborativos en atención al cliente, ¿no? Pero en el mundo de la hostelería todavía algunos que te ayudan a los camareros a servir los platos. Hemos Estos visto son robots alguna camareros. cosita así, pero así como los vuestros, la verdad es que no había visto ninguno. ¿Cuáles son las principales ventajas de utilizar robots colaborativos en comparación, ¿no?, de otros tipos de automatización o de la mano de obra humana? Bueno, al final el robot colaborativo está preparado para pensar, o sea, está pensado para ayudar a las personas y para poder trabajar codo con ellas. Al final, bueno, yo creo que lo he dicho, ¿no? El Thermomix, la Thermomix, que es un ejemplo claro, pues es un robot y no por ello está quitando trabajo ni demás, ¿no? Simplemente está ayudando a mejorar o a hacer o a automatizar ciertos procesos. Pues es cierto que todo lo que sea factible de repetir, a todos los procesos repetitivos, pues cabe un robot colaborativo. Si es colaborativo encima, pues puedes trabajar con las personas directamente. Entonces, bueno, yo creo que el principal, lo principal lo que resuelve la robótica, o la robótica colaborativa en este caso, es el tema de falta de personal, ¿no? Porque o sea, no nos olvidemos que hay trabajos ahora actualmente que realmente las personas no queremos hacer. Ujú, Y eso es una realidad. O sea, yo tengo clientes no solo en el mundo de la hostelería, sino en el mundo de la agricultura, ujú, que un poco pues están desesperados, ¿no? Porque no se encuentra la mano de obra. es verdad. O sea, hay gente ya no se quiere trabajar tanto, no queremos esos servicios en un bar que trabajan 12 horas, ¿no? Y es muy castigado los fines de semana y tal. Entonces, yo creo que ese es el principal, precisamente, ¿no? El poder liberar un poco a las personas y poder ocuparlas en el trabajo que se requiere, ¿no? Ujú. Hacer trabajos de otro estilo, poder hacer trabajos de otro estilo. Has nombrado una frase que no sé si todavía sigue instaurado en nuestro pensamiento, que es la de los robots no vienen a quitar empleo a nadie, ¿no? Porque esto creó una polémica en cuanto empezaron a surgir este tipo de robots. No sé si poco a poco esta mentalidad está cambiando o todavía queda ahí mucha piedra que picar. Bueno, yo creo que sí, que todavía queda mucho por hacer, pero bueno, quizás es un poco, o sea, esto viene un poco más desde más abajo, ¿no? Hay que educar. Yo creo que antes de que instalar robótica hay que educar. Hay que educarnos, hay que cambiar, o sea, bueno, pues se hablaba de que los robots pagaran seguridad social, ¿no? En Ya, algún momento. sí. O sea que al final esto tiene que haber un cambio para que podamos hacer. O sea, es cierto que todavía se sigue pensando, porque eso, bueno, como en todas las revoluciones industriales que ha habido en la Sí, historia, sí. siempre ha habido problemas de este estilo, pero porque yo creo que, bueno, pues o sea, hay una generación que cambiará, ¿no? O sea, de hecho se dice que dentro de muy poco habrá trabajos, habrá estudios que ni siquiera conocemos ahora, ¿no? Ujú, O sea, que hay carreras que no conocemos todavía que van a surgir de este cambio, ¿no? De este cambio, ya mezclo inteligencia artificial con robótica y demás, ¿no? ujú. Sí, pero bueno, hay que educar mucho y bueno, hay una transición que evidentemente pues las personas más mayores que no puedan convertirse, ¿no? a los nuevos trabajos, ¿no? Pues lo pasarán peor, ¿no? Evidentemente. Ujú. Pero es cierto que en todas las revoluciones industriales ha habido este problema de decir que va a faltar trabajo, pero bueno, al final, sin ir más lejos, antes lo he mencionado, Japón es uno de los menos eh, con tasas de desempleo que hay en el mundo y es el país más robotizado del mundo. Ujú. Entonces, Sí, es hay algo verdad. que no cuadra, ¿no? Ujú. ¿Cómo crees que nos comentabas antes, ¿no? Parece que hubo una aceleración después de pandemia, ahora parece que otra vez hubo un frenazo, perdón, y ahora parece que otra vez volvemos a acelerar un poco. ¿Cómo crees que irá evolucionando el sector? ¿Irá más rápido que ha ido hasta ahora o se va a mantener en este crecimiento No, yo creo sostenido? que antes sí, yo creo que antes lo que teníamos era algo exagerado, ¿no? O sea, Mm, bueno, todavía lo seguimos teniendo en algunos casos, ¿no? Pues conocemos Amazon y todo esto, ¿no? Que pides una cosa y si no mañana por la tarde lo tienes o en 2 días.
O sea, vivimos en esa prisa, Ujú. pero creo que eso es algo exagerado, ¿no? O sea, yo creo que hay que buscar el término medio también, ¿no? Y entonces también esto de la pandemia nos ha enseñado un poco a frenar y decir, ostras, el tema de teletrabajo, todas estas cosas, ¿no? Que nos ha hecho meditar un poco de la velocidad que llevábamos. Entonces, yo confío o espero también, o sea, bueno, luego nunca se sabe, ¿no? Pero Sí, que el crecimiento sea crecimiento sostenido, que sea llevable por todos, bueno, pues tenemos familia también, ¿no? No solo es el trabajo. claro. Y bueno, pues creo que nos ha enseñado a esto, ¿no? Entonces, espero que sea sostenido, no con tanta velocidad, porque si no, no nos da tiempo a asimilar, ¿no? Ya la locura de la inteligencia artificial que está a la orden del día, ¿no? Que se nos escapa de las manos, ¿no? Hay esa sensación de vez en cuando y, joder, esto se escapa de las manos, Ujú. porque vamos tan deprisa que entonces espero que se autorregule. Claro. Hablando un poco en general y hablando de futuro, ya sé que no tenemos una bola de cristal, ojalá, pero si nos fijamos en el papel, ¿no? que pueden jugar los robots colaborativos en general, ¿cómo crees que estarán presentes en nuestro día a día? Porque sí que es cada vez más que cada vez se incorporan más a más sectores. Es decir, te decía yo el de la medicina, porque es muy conocido en las terapias, en la atención al cliente, en los camareros. Ahora vosotros, que tendremos un robot que iremos a comer paella y que nos hará que nos hace la paella, ¿no? Es decir, cada vez vamos viendo cómo se incorporan a más sectores, que es que prácticamente podrían estar presentes en todos, ¿no? ¿Cuál será el papel que va a jugar este robot colaborativo en general? Bueno, pues yo la verdad es que según vayan bajando los precios y ajustándose, creo que lo seguiremos viendo en más y más y más aplicaciones. El otro día, sin ir más lejos, vi una de un robot para cargar los coches, ¿no? Los coches eléctricos, Ujú. que se acerca a tu coche, tú has aparcado allí en el centro comercial porque has ido a hacer la compra y llamas al robot, el robot llega, te abre te enchufa la manguera eléctrica Ujú. y te empieza a cargar, ¿no? Y eso es un robot. Y al final son trabajos que son muy repetitivos, que por la falta de personal no sé si es falta de personal, que también es, sino el aburrimiento que Por puede la causar, ¿no? característica del propio trabajo, sí. Sí, claro. A quién le gusta estar, yo qué sé, moviendo cajas de un lado a otro, ¿no? Ujú. Haciendo paquetes? ¿No? Esto lo hacen los robots muy bien, no protestan, 24 horas, no salen a fumar, no miran WhatsApp. ¿Sabes? Al final, o sea, pero porque además yo creo que o sea, los humanos no estamos pensados para hacer algo repetitivo. Evidentemente, pues la tecnología no es la que hay ahora, ¿no? Ujú. Ni la que había antes, pero o sea, estamos pensados para pensar, yo creo, ¿no? Claro. O sea, hay una cosa que nos diferencia mucho de los robots, que todavía, bueno, no existe en los robots, o yo no la creo, que es la creatividad. Ujú. La creatividad, entonces eso sí que nos diferencia, ¿no? Y entonces me gusta pensar que nos gustaría, o sea, que nos podremos dedicar a ser más creativos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Ujú. Y que los robots hagan esas tareas del día a día, repetitivas, que no nos gustan mucho. Enrique, ya para ir finalizando y centrándonos en B-Robot 5, ¿cuáles serían ahora vuestros próximos objetivos? Bueno, pues este año nuestro objetivo principal es tener la primera cocina completamente robótica, Mm, eso es un... pero que antes de que acabe el año la tengamos y Ujú. hacer de alguna forma la vida más sencilla para los chefs, precisamente para lo que acabamos de hablar, ¿no? Sí, O sea, todos conocemos a David Muñoz. sí. David Muñoz se va por allí a la China y a Vietnam y todo esto a investigar, a entender otras culturas, tal. ¿Por qué? Porque tiene gente que le hace aquí las cosas, ¿no? Pues si pudiéramos conseguir que los robots hagan las cosas y las personas podamos pensar nuevas formas Ujú, de comer o nuevos platos, pues a mí o sea, ese es el camino, ¿no? Que estamos ujú. teniendo. Y ahora sí, para finalizar, para aquellas personas que nos están escuchando, que quieran conocer un poco más lo que hacéis, que quieran ver esos robots tan magníficos que fabricáis o que directamente quieran contactar con vosotros, déjanos una página donde os encuentren con facilidad. Sí, la página web nuestra es, bueno, como, el nombre, B de Barcelona, Robot,
y un número 5, de Robot 5. Pues Enrique, muchas gracias por haber participado en nuestro programa para presentarnos vuestros robots colaborativos y todas sus aplicaciones. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo, adiós. Adiós. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. El sector agrotech ha experimentado un crecimiento impresionante en los últimos años. La integración de la tecnología en la agricultura ha mejorado la eficiencia y la sostenibilidad del sector. Desde el uso de drones y satélites para el monitoreo de cultivos hasta la implementación de sistemas de riego inteligentes. El agrotech está revolucionando la forma en que se producen los alimentos. Estas innovaciones permiten un mayor rendimiento de los cultivos y una reducción del uso de recursos. El agrotech es clave para abordar los desafíos globales de seguridad alimentaria y cambio climático y promete un futuro prometedor para la agricultura. Y de todo esto hablaremos con Aaron de Bernardis, él es el CEO de Nax Solutions. Aaron, bienvenido. Muy buenas, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, encantada de tenerte en el programa. Aaron, para empezar y conoceros, ¿no?, un poco más, cuéntanos qué es Nax Solutions. Muy buenas. Nax Solutions es una empresa que se dedica a dar información final al sector agro para que se tomen decisiones con el fin de reducir costes operativos y productivos y aumentar la producción. ¿Cómo hacemos esto? Pues cruzamos, y bueno, hoy en día está muy de auge la inteligencia artificial, ¿no? Sí. que la estamos escuchando por todos lados, pues utilizamos estas herramientas con el fin de aprender del comportamiento del cultivo. Al fin y al cabo, el cultivo tiene un comportamiento, ¿no? Y aprendemos de él observándolo con satélites y observando todas las acciones que va haciendo el agrónomo, ¿no? Uh-huh. Entonces, viendo qué es lo que hace bien, qué es lo que hace mal, pues podemos aprender, modelar y por ende en el futuro podemos ir diciéndole, cuando vas haciendo esto y haces esto, pues terminas produciendo más, ¿no? Y cuando haces esto y aplicas esto, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, de esa forma, modelando todas esas condiciones, terminamos diciéndole dónde regar, dónde fertilizar, cuánto fertilizar para reducir esos costes y aumentar productividad. Entonces, el proceso que seguís cuando empecéis a trabajar con un cultivo hasta que el dato, hasta llegar al dato, ¿no?, para la toma esa de decisión, uh-huh, sería este, ¿no? Primero observar, ¿no?, el cultivo, luego tomar los datos y luego procesarlos para tomar una buena decisión. Correcto. Hay algo muy bueno aquí, que tenemos acceso y están los datos satelitales de años anteriores, ¿no? Uh-huh. Entonces, no tenemos que esperar para modelar, sino que simplemente lo que hacemos es descargamos toda la base de datos de imágenes de tu parcela. Imagínate que tú eres un agricultor, entonces yo podría ver lo que ha pasado con tu parcela años anteriores, y tú lo que sí que me tendrías que proveer son los datos de cuándo sembraste, cuándo cosechaste, cuánto cosechaste, qué operaciones hiciste. Entonces, como que podríamos ir al pasado, modelar todo y mañana ya tendrías los modelos actualizados, ¿no? Uh-huh. Entrenados, perdón. Sí. ¿Cuál es el perfil de vuestro cliente? ¿Vuestro producto está pensado para grandes extensiones de cultivo? ¿También se puede utilizar en extensiones más pequeñas? Cuéntanos un poco. Sí, el producto está útil y utilizable para cualquier tipo de agrónomo, ¿no? Desde grandes extensiones hasta pequeñas extensiones. Sí que vemos que no es solo cómo esté preparado el producto, sino es cómo esté preparada la industria. Es decir, el pequeño agricultor todavía está en una fase de evangelización, entender este tipo de cosas, ¿no? Creer este tipo de cosas, ¿no? Y en cambio los grandes agroproductores y los grandes corporativos, pues ya es algo que es el día a día, ¿no? Uh-huh. Entonces, y hay veces que es un poquito frustrante en el aspecto de que quieres ayudar al pequeño productor, ¿no? Pero tiene que pasar por una fase de
de creer en este tipo de tecnologías para ser eficiente, ¿no? Y lo malo de esto es que al fin y al cabo es malo para el pequeño productor porque no es competitivo contra el grande, ¿no? El grande termina siendo muy tecnificado y tiene esas economías de escala que también es mucho más fácil aplicar este tipo de tecnología. Porque con vuestra solución, ¿qué nos permite controlar? Hablabas del riego, por ejemplo. ¿Qué otras cosas Sí, podemos controlar con la solución que vosotros ofrecéis? nosotros es un producto vertical que Mm, contribuye a todas las fases del cultivo, ¿no? ajá, Dependiendo del tipo de cultivo, hay diferentes fases, ¿no? Pero para resumir y hablarlo en cristiano, ¿no? sí. Ayudamos en la parte de riego, en Mm, donde podríamos identificar las necesidades hídricas puntuales que puede tener cada una de las plantas para proveerle lo mínimo posible para la máxima producción. La parte de agroquímicos, al fin y al cabo estamos bombardeando nuestro planeta con una gran cantidad de agroquímicos ujú. y no hay ninguna forma de medir, ¿eh? O sea, esto se está haciendo en base a cómo se han hecho muchos años y en base a cuánto dinero tenga el agricultor para ponerlo. Entonces podemos medir cuánto agroquímico necesitan exactamente y proveerlo. Y luego la fase y gestión, por ejemplo, de cosecha. Dónde se debe cosechar, dónde se debe esperar un poquito más para hacer una cosecha más eficiente. Haciendo un contexto para explicarme, el fruto Ujú. hasta hoy en día se cosecha por calendario. Pues ha pasado tanto tiempo, se cosecha, ¿no? Pero Sí, la realidad es que el fruto no tiene por qué responder a unos días exactos, sino que responde a unas condiciones, ¿no? De claro. estoy listo o no estoy listo, ¿no? Y entonces lo que nosotros es más que ceñirte a un calendario, que es porque sí, pues ceñirte realmente a el fruto está listo para ser cosechado o deberías esperar o deberías cosecharlo un poquito antes. Bueno, lo estamos viendo ahora con el cambio climático, lo que está pasando Correcto, con muchos tipos de frutos que, bueno, correcto, que lo están recogiendo antes de lo que estaba previsto o después por todo este cambio. correcto, Ujú. correcto. Al fin y Eh, al cabo, sí, perdón, al fin y al cabo todo tiene un calendario de tiempo y un calendario fenológico, ¿no? claro. Esto, yo siempre pongo el ejemplo de, hay niños que se desarrollan a los 10 años y otros que se desarrollan a los 13, ¿no? Ujú. Entonces, el fruto pues tiene un calendario fenológico que va a coincidir dependiendo de la coyuntura climática que tenga su entorno, ¿no? Claro, claro. Y hoy en día, pues no creo que hace falta decirlo, está todo muy loco como para poder seguir simplemente un calendario de días. Ujú. Aarón, para conoceros aún mejor, explícanos de dónde surge Nax. Haznos un poquito de historia. Pues mira, todo surge donde uno de los cofundadores, que es el CTO hoy en día, que es Caleb Bernardis, él trabajaba para la universidad haciendo papers y investigaciones para Ujú. muchos desafíos que traía la Agencia Espacial Europea. Algo que tenemos como Europa es que estamos haciendo mucha inversión en la parte de satélites y todo esto, ¿no? Y también Europa está haciendo muchas inversiones a través de universidades en la parte de desarrollar software para satélites, ¿no? Y algo que veía Caleb, el CTO, es que había un gran gap entre la investigación, ¿no? Estamos gastando un montón de dinero lanzando unos satélites brutales, luego estábamos haciendo muchas investigaciones muy buenas, pero había un gap de producto, es decir, había una brecha muy grande entre el desarrollo de investigación e innovación y el producto que el usuario final podía llegar a adoptar, ¿no? Entonces, él viendo esa necesidad, empezó a trabajar entendiendo no solo las necesidades de un cultivo, sino las necesidades del agricultor, ¿no? Y ahí poquito a poco fue creando un pequeño motor, un motor de inteligencia artificial, porque entendió el concepto principal que el agricultor no quiere observación, no quiere que le digas datos, lo que Ujú. quiere quiere un modelo a medida para su cultivo, ¿no? Algo que Sí. está clarísimo y creo que todos conocemos, que el agricultor es muy suyo, ¿no? Mi suelo es diferente, Mm, mi variedad es diferente, no, porque aquí es diferente. O por más que tú le vendas al vecino, él va a decir, no, pero Pepe lo hace así y yo lo hago así, ¿no? mm. Entonces ahí fue donde Caleb dijo, el objetivo del satélite no es observar y dar datos de observación, el objetivo del satélite tiene que ser una herramienta para aprender de lo que hace el agricultor y lo que hace su cultivo, ¿no? Y Ujú. entonces fue ahí donde cambió un poquito esas reglas del juego y se empezó a construir un motor que hoy en día se está utilizando en más de 18 países. Ujú. ¿Cuánto tiempo hace que lleváis que estáis en mercado?
pues a nivel comercial y operando de una forma seria e importante, ya llevamos casi unos 6 años. Ujú. ¿Y cuál dirías que es vuestro valor añadido? ¿Cuál es vuestro valor diferencial frente a otras soluciones? Yo creo que el valor diferencial es hacer todo a medida. Es un producto consultoría, ¿no? No es un producto, pero a la vez somos una de las herramientas que va a tener en condición todas tus características, ¿no? Ujú. Y lo que vemos que en el mundo y lo que nos ha hecho triunfar, por así decirlo, y crecer rápido, es que todos daban datos satelitales, ¿no? Todos daban observaciones, todos daban... Pero eso para nosotros es un input y ya está. Ya no nos centramos en eso. Ujú. Porque si hablamos en general, y lo has ido apuntando un poco durante la entrevista, ¿en qué momento dirías que se encuentra el sector agrotech en nuestro país? Pues depende del país. Eso justamente, ahí depende el país, te podría decir el estatus, ¿no? El año pasado fuimos a una de las ferias más grandes de agricultura que hay en España. Bueno, nosotros lo que nos estaba pasando es que estamos vendiendo mucho fuera, estamos trabajando con países, con Mm. gobiernos, con agroproductores fuera. Y nos sorprendía que realmente no estamos dedicando tiempo al go-to-market a nivel local. Todos sabemos que España somos una potencia mundial a nivel agronómico, ¿no? Ujú. En muchas áreas, ¿no? Y las cuales defendemos muy bien. Y entonces el año pasado dijimos, ostras, pues vamos a apuntar a casa, ¿no? A donde estamos y fuimos a una feria, montamos un stand. Pero sí que nos dimos cuenta que realmente es que, esto suena un poco fuerte, ¿no? Nuestro primer mundo, que es Europa, ¿no? Mm. Realmente en este área yo sentí que estamos en el tercer mundo, ¿no? En cambio, tú te vas a países como Guatemala, Nicaragua, Honduras, que tenemos clientes hace 6 años, están increíblemente tecnificados, ¿no? Ujú. Entonces, yo lo que noté es que la parte de tecnificación, de datos, de información, sí que es algo que todavía nos queda por trabajar. Nos queda bastante por trabajar a nivel local. Ujú. ¿Qué impacto tiene en estos momentos, ¿no?, tan importante la agricultura de precisión en, por ejemplo, la gestión del agua y de recursos naturales, ¿no?, en cuanto a agricultura se refiere, y en el momento que Sí. estamos viviendo, donde bueno, la falta de agua es evidente Es- y la evolución hacia la utilización de recursos tiene que ser muchísimo más sostenible, ¿no? ¿Qué papel juega ahí la Total. agricultura de precisión? Pues yo independientemente que sea nuestro negocio, ¿no? Yo creo que es clave. Tenemos un problema como humanidad, no como sector. Tenemos un problema como humanidad que la FAO dice que no va a haber agua para todos, que en 2050 los alimentos se acaban. 2050 tú y yo estaremos, ¿no? O sea, es aquí al lado, ¿no? Espero, Eh, espero. y tú piensas que el 70% del agua dulce se malgasta en el sector agrícola, el 70%. No voy a decir que se invierte porque se malgasta, ¿no? ¿Por qué digo que se malgasta? Porque no se mide, no hay KPIs. Ujú. Entonces, no tiene sentido que como humanidad nuestro elemento más importante para la vida no tengamos un KPI de control, de medición, ¿sabes? Yo creo que esto es como si es lo más importante de la humanidad, tendría que ser medido, ¿no? O sea, si yo pongo 1 litro aquí es porque voy a tener esto y esto y esto. Y no puedo poner más ni puedo poner menos. Pero es que la realidad en el sector agro, la gente se pelea por regar, pero tú empiezas a hacer preguntas a lo absurdo, el por qué, y al final es porque sí, ¿no? No hay KPIs. Y esto, si tú te pones a ver en cualquier industria, todo tiene que ser medido, ¿no? En una empresa de zapatos entran tantas placas de madera y tienen que salir tantas suelas, ¿no? Ujú. Y bueno, perfecto, pero es que como humanidad estamos usando el 70% de agua dulce y nadie lo mide. Nadie lo mide, ¿no? Y si sale bien la campaña, pues sale bien, hemos gastado un montón de agua. Si sale mal, el gobierno tiene que salir a recuperarnos en el sector agro, ¿no? Entonces, son un montón de factores que nos afectan a todos como humanidad, pero no se miden. Ujú. Y entonces, lo que hace la agricultura de precisión es trabajar en medir estas cosas con el objetivo de poder reducir ese insumo que es clave para la humanidad, no hablo para el sector agro, sino para la humanidad, y poder aumentar la máxima productividad.
porque está claro que necesitamos agua para el sector agro. Eso es innegociable, porque necesitamos comer, ¿no? Creo que, o sea, es algo clave para todos, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es medir. No podemos estar gastando un recurso de la humanidad sin medirlo. ¿Cuáles son los principales desafíos y limitaciones actualmente, ¿no?, en el uso de la tecnología satelital para la agricultura de precisión? ¿Dónde están ahí los retos? Nos decías que aquí estamos, Sí. en comparación con otros países, prácticamente arrancando y con todo el camino por Sí. recorrer. ¿Cuáles serían esos frenos, ¿no?, que nos encontramos? Sí. Pues hay uno que es cultural, ¿no? Que es normal porque es generacional, ¿no? Hoy en día, si tú miras las estadísticas que se me acaban de olvidar, pero yo lo hablaba el otro día con un empresario del sector agro y me decía, no me acuerdo el número, pero Sí. era, voy a inventarme algo, escucharme que me estoy inventando algo para que luego no me diga, pero era muy exagerado, era tipo de 7 de cada 10 agricultores se van a jubilar en los próximos X años, muy poquito, ¿no? Entonces, lo que tú, al fin y al cabo, eso lo que te está diciendo es que no es que no sepan, es que al fin y al cabo es otra generación, ¿no? Y al igual que a mi abuelo, a mi padre a veces le cuestan, ¿no?, las cosas, que es normal. Entonces, lo que está pasando es que yo creo que va a entrar otra generación que nos va a ayudar. Ahora bien, hay un problema, que no hay ingenieros agrónomos, no hay una gran inclusión del sector del campo. Yo creo que yo hablaba también con un empresario del sector agro aquí en España y me decía, es que no puedo encontrar profesionales tecnificados que vengan a campo. Entonces, yo creo que tenemos un reto generacional en el aspecto de que necesitamos más gente trabajando en esta industria, que es clave, fresca, joven y que tenga ganas, ¿no? ¿Por qué pasa lo contrario en otros países? Porque son países muy de campo, entonces las universidades más fuertes son las de ingeniería agronómica, las de topografía, o sea, yo voy a empresas y te encuentras con reuniones en Colombia, en Guatemala, en Nicaragua, en Honduras, con un montón de gente joven y que lo que están en el momento de la vida de intentar incluir cosas, ¿no? Y entonces yo creo que el gran desafío es que tenemos un cambio generacional en donde el sector agro tiene que atraer ese talento para poder impulsar, ¿no? Poder impulsar. Y después, otro es una cuestión de una limitación de datos, ¿no? Que el sector a veces tiene un poco, lleva la cuenta a la vieja, ¿no? Lleva un poco los papeles y tal, y entonces a veces no está el dato profesionalizado, y modelar algo sin un dato normalizado y profesionalizado es prácticamente imposible, por no decir que se puede, pero con mucho problema, ¿no? Entonces yo creo que, pero eso se va a dar cuando también entre gente joven y empiece a darle valor al dato. Entonces yo creo que esos son los dos desafíos que tenemos como sociedad, pero creo que todos lo conocemos, es llevar gente a las zonas rurales, generar trabajo en esas zonas y luego poquito a poco ir poniendo la casa en orden en cuestión de que todo campo tenga que tener una base de datos limpia. Teniendo en cuenta el momento medioambiental en que nos encontramos, ¿crees que esta evolución, ¿no?, esta digitalización del sector va a ir más rápido que hasta el momento? Ya por que las circunstancias apremian ya casi. Sí, a ver, esto es como ver el futuro, ¿no? Pero yo creo que sí. Por un lado, creo que se está haciendo foco en intentar dar prioridad a estas cosas, pero por otro lado, la realidad, y esto lo cuento un poco a nivel entre nosotros, ¿no? Pensando que no hubiera oyentes y que nadie se sienta ofendido. Yo me acuerdo, y anecdóticamente, cuando estuvimos en esa feria, todo agricultor me decía, bueno, ¿y qué subvención paga esta tecnología, ¿no? Entonces, hemos hecho algo muy bueno como sociedad a nivel europeo, dando ayudas al sector campo, pero ha hecho mucho daño, ¿no? En cambio, fuera, yo lo que he visto es que el empresario es muy de invertir en su propia industria, como todos empresarios tenemos que invertir en nuestras industrias, ¿no? Entonces, también yo creo que esto va a ser posible si se levanta gente joven en el sector agro con hambre de inversión, con hambre de llevarse el campo al hombro e intentar hacer algo disruptivo. Pero si no, si esperamos y tenemos la mentalidad que el gobierno tiene que hacer algo por nosotros, va a ser imposible.
Ya para ir finalizando, Aaron, y centrándonos en Nax Solutions, ¿cuáles serían ahora vuestros próximos objetivos? Porque ya nos has explicado dónde tenéis presencia fuera de nuestro país. ¿Cuáles son ahora vuestros objetivos? Bueno, tenemos un objetivo a nivel corporativo muy grande. Hemos hecho una inversión significativa en abrir oficinas este año en Centroamérica, Sudamérica y Brasil. Separo Brasil de Sudamérica, aunque es lo mismo, pero es un continente Brasil, ¿no? Sí. Prácticamente. Entonces, estamos haciendo una inversión muy fuerte en abrir oficinas, tener gente ahí y ser muy agresivos comercialmente para poder no simplemente, si hemos crecido sin tener gente a nivel local, pues creemos que teniendo gente a nivel local, el sector agro es muy de tú a tú, ¿no? Es muy local. Entonces, internacionalizar la compañía en el aspecto de controlar gente fuera, ¿no? Y de operar en tantos países a la vez, simultáneo y con gente a tanta distancia, ¿no? Creo que eso es un desafío a nivel de empresa, de cultura y de operación. Y a nivel de nuestro país, ¿dónde tenéis más presencia? Nosotros estamos bastante en la zona sur, obviamente la zona de olivos, por así decirlo, o zona de Ajá, almendros. El almendro está creciendo de una forma brutal. Y la zona de Cataluña, también la parte de arroz del Ebro, donde sí. hemos visto que yo te diría que el arroz del Ebro me han sorprendido y son unos grandes, o sea, han sido un poquito la excepción de lo que comentaba antes, ¿no? Muy Ujú. disruptivos. Y la verdad que chapó con esa gente y es una de las zonas que estamos trabajando bastante. Hombre, yo creo que es un tipo de cultivo que han tenido que Sacas. repensar Sí, mucho su modelo porque por la cantidad de agua que se necesita sí, para el sí, propio, bueno, cultivar el propio arroz, sí, ¿no? Han correcto, tenido que repensarlo, correcto. pero a marchas forzadas casi. 100%, sí, sí, Ujú. sí. Ahora sí, para finalizar, para aquellas personas que nos estén escuchando, que quieran más información, contactar con vosotros, ver lo que hacéis, conocer vuestras soluciones, déjanos una página donde se encuentren rápidamente. Pues nos pueden buscar en naxsolutions.com, NAX, solutions en inglés.com, y también tenemos pues todas las redes, ¿no? Instagram, LinkedIn, lo que quieran. Ahí pueden ir viendo un poquito todo lo que estamos haciendo en el mundo para poder reducir costes productivos y poner nuestro granito de arena para la humanidad. Pues, Aarón, muchísimas gracias por participar en nuestro programa, para hablarnos de un sector en plena transformación como es el sector agrícola y bueno, y por presentarnos esas soluciones, ¿no? Para ayudar en esa gestión de recursos tan necesaria en estos momentos y de cara a un futuro. Muchísimas gracias. A vosotros, muchas Un gracias. saludo, adiós. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos y les recuerdo que les espero de nuevo mañana con nuevos temas, más colaboradores y nuevos invitados aquí en Capital Empresa. Hasta mañana y feliz día.